Los pastores Fernando y Nasli de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios los invitan muy cordialmente a la enseñanza bíblica de hoy. Sean todos bienvenidos. Bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Nasli, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Saluda aquí a los oyentes. Bendiciones, gracias por estar una vez más ahí conectados con nosotros en el canal del Poder de la Gloria de Dios. Póngase cómodo, que sé que Dios hoy le va a ministrar a través de esta palabra. Es para la gloria de Dios. Amén. La semana pasada hablamos de camino hacia la tierra prometida. Y nos dimos de cuenta de cómo el pueblo de Dios le dice a su pueblo: vayan y tomen posesión de la tierra prometida. Y envían 12 espías para reconocer la tierra. Ellos reconocen la tierra y saben que es una tierra buena, que produce buenos frutos, frutos grandes, pero que había gigantes. Y 10 de los que fueron a reconocer la tierra hablaron mal. Sí, porque enviaron 12 espías, uno por cada tribu de Israel, y 10 de ellos vinieron con malas noticias, o sea, diciendo: la tierra es buena, pero se traga a sus moradores, y hay gigantes. Y empezaron a hablar mal, y Dios se enojó y dijo: solamente van a entrar los de 20 años hacia abajo. Y Josué y Caleb. Y la promesa era para todo el pueblo de Israel. Entonces, por ellos pensar mal y hablar mal, no adquirieron esta promesa que Dios ya les había dado desde la antigüedad por medio de Abraham. Ya Dios les había dado la promesa que les iba a dar una tierra que fluía leche y miel. Pero entonces vamos a ver qué pasó. Ese tema lo consiguen en la semana anterior. Hablamos camino hacia la tierra prometida, y hoy vamos a hablar 3 gigantes que afectan tu vida, porque esa tierra que fluye leche y miel, esa tierra prometida, son las bendiciones que Dios tiene para este tiempo, para cada uno de sus hijos, son las promesas de Dios. Amén. Pero muchas veces el pueblo de Dios no toma posesión no conquista lo que Dios ya desde la eternidad estableció para sus hijos. ¿Por qué? Porque hablan mal, piensan mal y no logran derribar esos gigantes. Y hoy vamos a ver... porque todo lo quieren fácil. Sí. Y vamos a ver hoy a través de este estudio cómo Dios nos da estrategia, nos enseña principios para derribar esos gigantes y poseer lo que Dios ya estableció desde la eternidad y manifestar lo que el Señor Jesucristo ya hizo por nosotros, ¿no es cierto, pastor? Tenemos que tomar ya lo que Dios nos dio, tenemos que tomar posesión, porque es nuestro. Así es, pastor. Tenemos que quitárselo a nuestros enemigos, porque es nuestro. Nos pertenece a nosotros por derecho legal. Así es, pastor. Y dice la palabra de Dios en Números 13, 21 al 22. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Subieron a Nehuei y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Aimai, Sesai y Talmai, hijo de Aná. Hebrón fue edificado 7 años antes de Zoán en Egipto. Así es, pastor. Entonces vamos a ver que en la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel, habían 3 gigantes, y cada uno de estos gigantes afectó al pueblo de Israel, fue lo que los hizo atemorizar, y ellos no lograron tomar esta tierra sino solo Josué y Caleb. ¿Por qué la tomó Josué y Caleb? Porque ellos la vieron desde la perspectiva de la promesa de Dios. Ellos sí le creyeron a Dios, ellos sabían que Dios no miente, y ellos sí lograron entrar, pero tuvieron que enfrentarse a estos 3 gigantes que, ¿cómo se llama, pastor? Aimai,
Ajá. Sesai y Talmai. Eran hijos de Anad y ellos habitaban en Hebrón. Quedaba Hebrón en un monte alto y ellos, los hijos de Dios, o sea, Josué y Caleb, tenían que quitar estos gigantes, derribarlos y vemos a través de la palabra que estos gigantes, hablándolo espiritualmente, son los obstáculos, son los problemas que se presentan día a día a cada uno de nosotros, los hijos de Dios, y a todo ser humano, pero sobre todo los que conocemos a Dios. Dios nos ha dado estrategias y principios para poder derribar estos gigantes y tener la victoria. Entonces, amén, en tiempos difíciles el hombre tiene que aprender a acercarse a Dios y confiar en Él, porque nada es fácil, como decía ahorita el pastor, te toca pagar un precio, porque el Señor ya pagó el precio por nosotros. Él ya estableció en su palabra que nos da una tierra que fluye leche y miel, y que podemos cumplir ese propósito de Dios. Ya está la promesa. Así es. Pero entonces estos gigantes, estos obstáculos son los que muchas veces no dejan avanzar al pueblo de Dios, lo lleva a decaer en la oración, en la comunión con Dios, son los que matan la fe, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, y por eso fue que Dios se enojó con el pueblo de Israel, porque ellos endurecieron su corazón y no tuvieron fe. Claro, no obedecieron, porque Dios le dice, vaya, tome posesión, ya se las entrego. Yo voy a pelear, ustedes no se preocupen, yo voy a pelear por ustedes. Dios es el que pelea. Claro, Dios es el que pelea por nosotros. Cuando nosotros le creemos a Dios y nos dejamos guiar por Él, seguro que vamos a obtener la victoria y vamos a conquistar. Entonces vamos a ver que los hijos de Dios nos enfrentamos con cosas espirituales también. Y en 2 Corintios 10, 4 al 5, mire lo que dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Así es. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Antiguamente, nuestra pelea, ellos peleaban físicamente, con espada, con arco. Pero ahora nuestra pelea no es carnal, es espiritual. Así es. Entonces nosotros tenemos que empezar a atacar, pero espiritualmente. Así porque es. Esos mismos gigantes que estaban en la antigüedad físicamente, ahora están peleando espiritualmente. Están oponiéndose para que avancemos a la bendición. Por eso dice que esas cosas espirituales que tenemos que enfrentar en este tiempo son argumentos, altivez y fortaleza. Entonces, claro, ¿dónde es la primera batalla, pastor, de cada uno de nosotros? En nuestra mente. En nuestra mente. El enemigo nos hace creer y nos hace pensar que no podemos, que no lo vamos a lograr. Que no sirve para nada. Que no lo vas a lograr. Que es más grande el problema, claro, que el Dios que tenemos, y ahí es donde nosotros tenemos que primero ganar la batalla. Y ahí donde la persona queda achicopalada. Así, entonces vemos que en lo espiritual nosotros tenemos que pelear, y esa pelea se empieza en la mente. Sí, claro. Entonces vamos a ver que cada uno de estos gigantes, el nombre de cada uno de estos gigantes tiene un significado en lo espiritual y cómo puede afectar nuestra vida. Entonces vamos a hablar primero de Aimán. ¿Qué significa Aimán, pastor? Aimán significa bloqueador. Es aquel que bloquea, que no te deja avanzar. Se coloca delante de ti para cerrar la puerta y para que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida. Así es. Entonces vemos aquí ¿qué significa Aimán? Bloqueador. Entonces una persona, cuando el enemigo viene y lo bloquea mentalmente, cuando pone obstáculos, pues no lo deja avanzar y no puede cumplir el propósito de Dios. Entonces, cuando una puerta está bloqueada, ¿se puede entrar, pastor? No se puede entrar. Así usted tenga la llave correcta, ya está bloqueada. Si hay un bloqueo, pues no podemos entrar. Entonces debemos entrar para tomar posesión de la bendición. Entonces este espíritu bloquea cada área y nuestro corazón, y a través de las malas decisiones, de las decepciones, traiciones, deshonra, este enemigo Aimán también trae el pasado al presente. ¿Qué pasa con eso, pastor? Claro, trae el pasado.
Tú en un tiempo eras un borracho, en un tiempo eras un delincuente, en un tiempo eras esto, aquello y lo otro. ¿Para qué? Para que tú no cumplas el propósito de Dios. Así es. Entonces te trae el pasado al presente para bloquearte, para no dejarte avanzar. Así es. Y también vemos que este Aimán significa problemas familiares, porque él se presenta como tu hermano, como esa persona, como tu amigo, y te da consejos, pero muchas veces esos consejos no vienen de parte de Dios, sino es del enemigo y viene para bloquearnos. Entonces, muchas veces esto sucede también en la familia. Entonces trae problemas familiares entre la familia. ¿Para qué? Para bloquearnos, y una persona con problemas familiares, con dolor en su corazón, queda bloqueado. Claro, no puede avanzar. Porque hay un dolor en su corazón, hay una frustración en él. Y ese espíritu no lo deja avanzar, porque lo bloquea y le trae ese pasado al presente de la persona. Y dice el Señor en su palabra: no traiga esa memoria a las cosas antiguas. Y vamos a ver el segundo gigante, el significado, lo que significa es Sesai. ¿Y qué significa Sesai? Blanqueador. ¿Y qué hace? Ese trabaja en la parte religiosa. Él trata de que las cosas se vean bien cuando en realidad no están bien. Es alguien que aparenta, que no vive realmente lo que es el que tiene una máscara. Y el Señor puso un ejemplo y le dijo a los fariseos, ¿cómo les dijo? Hipócritas. Sepulcros, ¿qué? Blanqueados. O sea, ellos aparentaban ser muy bonitos. Es aquella gente que aparenta ser muy espiritual, pero realmente en su corazón está lleno de podredumbre. Sí, está lleno de amargura, de podredumbre. De religiosidad, o sea, es gente religiosa, y eso es lo que no deja también avanzar a algunos de los cristianos a tomar posesión de la tierra que fluye leche y miel, tomar posesión de la bendición que Dios ya nos entregó. Sí, como hogares que aparentan una falsa felicidad mientras no la hay. Así es. Y no buscan un consejo, no buscan una persona que le ayude. Así es. No buscan la presencia de Dios. Entonces, aparentan en la iglesia, aparentan en la iglesia, aparentan lo que no son. Es así, pastor, y vemos hoy en día mucha gente cristiana y aparentan estar bien, pero realmente no lo están. Y Sesai también tiene que ver mucho con dejar sin nada a la persona. O sea, él busca dejar en blanco a la persona, dejarla con las manos cruzadas, o sea, en lo económico. Claro. Es el que te quita todo, es el que te lleva al fracaso en la finanza, en los negocios. Y vemos inclusive en esta pandemia mucha gente perdió negocios, perdió empresas, sus hogares se acabaron, vino muchos problemas. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de Sesai, dejar a la gente sin nada, sin sus hijos, inclusive su finanza, ministerios también, su ministerio, porque iglesias tuvieron que cerrar, congregaciones, porque no tenían con qué pagar el arriendo. Entonces ahí es donde el enemigo viene y aprovecha la situación. ¿Para qué? Para dejarlo sin nada. Por eso, pastor, una cosa es andar por fe y otra cosa es fingir la fe. Entonces Sesai muestra una realidad que no es, y cuando vivimos la verdad, cuando no vivimos bajo la verdad, estamos viviendo ¿qué? Bajo una mentira. Así es. Entonces vamos a ver el tercer gigante, se llama Talmai. Talmai, esos nombres. Talmai, que significa acumulador. ¿Qué hace Talmai, pastor? Te mantiene ocupado para que no tengas tiempo para Dios y te desvías del propósito de Dios. Así es. Quieres más y más. La fe se te va a marchitar, vas a depender de tu sueldo, trabajo, negocio, y no de Dios. Explícanos eso, pastor. ¿Qué pasa? Claro, ya yo me meto en lo que es en el trabajo. La persona se mete en el trabajo a trabajar y a trabajar. Y no está mal. Porque, o sea, el trabajo es una bendición, claro, y hay que ser responsable. Pero entonces las personas ya dependen de un sueldo, dependen de su trabajo, y dejan a Dios a un segundo plano y no dependen 100% de Dios, porque es Dios el que bendice la obra de nuestras manos. Nosotros dependemos de Dios. Dios es el que nos bendice.
Dios es el que nos levanta. Y hace que tú seas bendecido en el trabajo, que te asciendan, que te suban el sueldo, porque es el favor y la gracia de Dios. Esa es la tierra prometida. Claro. Pero entonces la gente vive atemorizada y este espíritu de Talmai hace sentir a la persona de que si no tiene ese trabajo se va a morir de hambre. Cuando nuestro proveedor, ¿quién es? Dios. Él es el dueño del oro, de la plata, del mundo y su plenitud. Nosotros nos pudimos dar cuenta que durante este tiempo de la pandemia, Dios suplió todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es. Entonces vemos que este Talmai, estos tres gigantes vivían en una montaña alta. Sí. ¿Y qué hacía Talmai? Él hacía surcos. ¿Para qué hacía estos surcos? Para que el agua no viniera, se detuviera el agua allá y no viniera hacia los hebreos. Y una persona sin agua no puede cosechar, ¿cómo podían no puede ellos cocinar, no se puede bañar. Entonces eso le afectaba al pueblo hebreo, porque imagínense, ellos no podían sembrar, sus cosechas se acababan porque por falta de ¿qué? De agua. Entonces este espíritu significa también que acumulador. Acumulador, ese es el que acumula las aguas para que no fluya, para que la gente no tenga para su cosecha, para sus bendiciones. Así es, o sea, pone obstáculos, ¿sí? Para que no produzca la tierra, para que no produzca tu negocio, para que no produzca tu vida en todas las áreas. Claro, amén, en todas las áreas de nuestra vida. Y vemos aquí que Caleb quería ese monte. ¿Por qué quería Caleb ese monte? Porque él sabía que en ese monte iba a tener la bendición de Dios. Así es, pastor. Entonces vemos que estos tres gigantes, Ahimai, Sesai y Talmai, son los que traen obstáculos, problemas familiares. Es el que quiere acaparar, es el que acumula, es el que, ¿qué más? Es el que retiene las bendiciones que nos corresponden a nosotros por derecho legal. Así es. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer frente a estos tres gigantes, pastor? Número 1, discernimiento y no huir. Sí, porque hay gente que huye al problema y no lo enfrenta. Sí, lo que pasó con los 10 espías, ellos dijeron, no vayan allá porque las murallas son fortificadas, hay gigantes. Entonces la gente dice, sí, yo más bien no emprendo esa empresa, yo más bien no le sirvo a Dios porque mejor me quedo ahí quietico. ¿Y qué hicieron esos 10 con el pueblo de Dios? Perdieron la bendición. Hacer lo que perdieran la bendición. Ajá. ¿Y lo hicieron qué? Desanimar. Así es. Entonces hay que tener discernimiento y no huir. Entonces debemos saber cómo está atacando el enemigo. Por eso leímos ahorita que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces lo segundo que debemos hacer frente a estos gigantes, ¿cómo es? Hay que cortar ciclos en nuestra vida que han quedado allí. Hay que cortar esos ciclos. Y esos ciclos pueden ser maldiciones generacionales. O sea, que lo que hizo tus abuelos, tus bisabuelos, tus padres, te está afectando a ti. Claro. Entonces, tú debes poner un ebenecer y decir, hasta aquí llegó esta maldición que me estanca, que no me deja avanzar. Yo voy a ser mejor que mis padres, vamos a ser mejor. Que lo que no lograron ellos, nosotros con la ayuda de Dios y con la estrategia de Dios y con la promesa que Dios ya nos dio de que somos benditos en esta tierra, lo vamos a lograr y romper esos ciclos de maldición generacionales. Amén. Que son la iniquidad, que no te dejan avanzar, que no nos deja avanzar. Y esto lo tenemos que hacer para disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nosotros, como sus hijos. Así es, pastor. Entonces, hacemos dos preguntas. Debemos primero mirar qué produjo el estancamiento, porque ya vimos que estos tres gigantes, eso es lo que quieren, que haya un estancamiento. Y segundo, cómo romper ese espíritu de estancamiento, o sea, cómo vamos a derribar esos obstáculos, esos problemas que se presentan para
tomar posesión de la bendición, conquistar eso que Dios ya nos entregó, ¿cierto, pastor? Claro, tenemos que empezar a buscar de Dios y tener ese discernimiento en el espíritu, y que Dios nos dé la estrategia divina para destruir y deshacer toda obra de tiniebla. Así es, pero les tengo una buena noticia, pastor. Cuenta esa buena noticia, pastora. Que cuando nosotros creamos una atmósfera de la unción del Espíritu Gloria a Santo, Dios. porque Dios es real, Dios no ha cambiado, es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos, entonces vamos a lograr que obtener la bendición. Claro. Y mire lo que dice Isaías 10:27, pastor. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada De tu hombro y y su yugo de tu cerviz. y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Cuando viene la unción del Espíritu Santo de Dios, ese yugo que está afectando tu vida, ese yugo que está afectando tu finanza, tu salud, tu hogar, a tus hijos, se va a romper en el nombre de Jesús, porque la unción del Espíritu Santo es la que rompe los yugos. Así es, pastor, así es. También se pudre el yugo de pecado. Amén. Se pudre el yugo de pecado, Y mire de maldad. lo que dice la palabra de Dios en Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, si nosotros vamos a pelear, si nos vamos a enfrentar a esos obstáculos, a estos tres gigantes que están afectando tu vida para tomar posesión de la bendición, necesitamos la unción del Espíritu Santo, necesitamos al Espíritu Santo que nos unja, que nos llene de su poder para poder pelear contra el enemigo, porque Claro, amén. no somos nosotros. ¿Quién es el que pelea por nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Dice, Por eso dice que no es con espada, no con ejército ni con ejército, fuerza. ni con fuerza. No Dice con fuerza humana. ejército y con fuerza. No con ejército ni con fuerza. Sino con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces, cuando yo creo esa atmósfera del Espíritu Santo, cuando me lleno del Espíritu Santo, cuando esa unción del Espíritu Santo viene a cada uno de nosotros, entonces, ¿qué trae a mi vida? Lo primero que trae es que santidad. Entonces, es cuando la persona empieza a ordenar su vida. Si la persona está en pecado, Sí, se aleja del pecado. se aleja del Si pecado. está viviendo en unión libre, se va a casar. Sí, porque ese pecado puede ser el chisme, puede Claro. ser, está manifestando las obras Por de el odio, las obras de la carne, que Claro. son, ¿qué son? adulterio, fornicaciones, Lascivia, lascivia, concupiscencia, truanerías, maldicencia. maledicencia. Entonces todo esto, cuando la persona tiene ese encuentro con Dios, se llena de la presencia de Dios, su vida empieza a cambiar, empieza a ordenar su vida y automáticamente ahí hay un rompimiento. Claro, Ahí tiene que caer los obstáculos. tiene que venir un rompimiento en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando la persona entiende que es con el Espíritu Santo, que no es con sus fuerzas, que es con la unción del Espíritu Santo. O sea, nadie va a cambiar con cantaleta. Así es, pastor. El que cambia se llama el Espíritu Santo. El que transforma se llama el Espíritu Santo. El que bendice se llama el Espíritu Santo. Así es, pastor. Entonces vemos aquí que cuando yo tengo esa atmósfera del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, tengo esa unción del Espíritu Santo, ordeno mi vida, entonces yo atraigo una atmósfera de guerra. De guerra espiritual en el nombre de Jesús. Porque, como decía el apóstol Pablo, las armas de nuestra milicia No son carnales, sino poderosas en En Dios. Cristo Jesús. ¿Para destrucción de qué? de fortaleza. De fortalezas, de argumentos y de altivez. Entonces, para poder pelear contra el enemigo, ¿qué necesitamos? Tener esa atmósfera de guerra, o sea, estar equipados, estar empoderados por el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos dé una estrategia para derribar esos gigantes que son los que no me dejan avanzar para que yo tenga una vida victoriosa. Porque ¿qué dice el Señor en su palabra? Que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver que Josué y Caleb
cómo tomaron posesión de la tierra, porque fue Josué y Caleb los que tomaron posesión de la tierra. Vamos a leer en Josué 15, 13 al 14, dice así: mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Aná, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Aná, a Sesai, a Imai y a Talmai, hijos de Aná. Entonces vemos que Josué y Caleb, ellos le creyeron a Dios. Eso sí le creyeron a Dios. Entonces se Y necesita. ellos fueron, tomaron lo que les pertenecía por derecho legal. ¿Pero qué tenían ellos? Fe. Fe, claro. Confianza en Dios. Entonces, cuando está esa unción del Espíritu Santo, cuando está el poder del Espíritu Santo, en nosotros hay fe, hay seguridad, que Dios no nos va a dejar quedar en vergüenza, y que es con el poder del Espíritu Santo. Claro, amén. Y entonces amén. ahí vemos el ejemplo que ellos que echaron de ahí a los hijos de Aná, que eran estos 3 gigantes. ¿Cómo se llamaban? Aimai y Talmai y Sesai. Y lo tercero es una unción de alabanza. ¿Por qué una unción de alabanza? Porque vemos que la tribu que enfrentó aquí a estos gigantes fue Judá. ¿Y qué significa Judá? Alabanza. 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 Y vamos a ver Jueces 1, 8 al 10, que dice: y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imai y a Talmai. Entonces, ¿quiénes fueron los que lo hirieron? Josué y Caleb. Los de la tribu de Judá. Dice que marchó Judá contra el cananeo y contra estos 3 gigantes, claro, y los hirieron. Entonces, cuando nosotros creamos una atmósfera de alabanza, cuando nosotros buscamos a Dios y lo alabamos, lo adoramos, no por lo que Él nos pueda dar, sino por lo que Él es, porque Él se ha revelado a nuestro corazón. Por eso dice la palabra de Dios: entra por sus puertas con acción de gracias y con alabanza. Entonces, pero no una alabanza religiosa, sino una alabanza profética, una alabanza llena del poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué va a pasar? Automáticamente se va a derribar y van a huir nuestros enemigos. O sea que cuando nosotros traemos una alabanza con la presencia de Dios, así es, pastor, se viene esa presencia tan poderosa, es cuando empiezan a romperse los yugos, cuando empiezan a romperse las cadenas, las ataduras, las ligaduras, así, y aquellas personas van a ser libres. Ahí cuando hay sanidad, ahí cuando hay milagros creativos, es cuando se empieza una atmósfera tremenda de bendición sobre el pueblo de Dios. Así es, pastor. Entonces vemos aquí que automáticamente el enemigo huye. Que claro, dice la palabra de Dios: si el enemigo viene por un camino, por 7 caminos tiene que huir. Tiene que huir. Por causa de la presencia de Dios, de la bendición de Dios. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, esta es la palabra para hoy, para que tú avances, para que no te quedes ahí estancado, no dejes que el enemigo tome tu mente y te traiga argumentos a tu vida. Altivez, fortalezas mentales y te maten los sueños, maten la fe. Que maten tus sueños y que maten tu fe. No permitas eso. Así en el poderoso nombre de Jesús. Toma posesión de lo que te corresponde por derecho legal. Como hijo de Dios. Como hijo de Dios. Ya la hoy, tierra prometida. Hoy pasamos al otro lado y tomamos posesión de lo que nos corresponde por derecho legal. Así es. Entonces vamos a orar para que sea Dios Todopoderoso ayudándonos y que avive ese fuego en nuestro corazón, avive esa fe en nuestro corazón
y que creamos que ya tomamos Aleluya. posesión de esa tierra prometida que representa la bendición de Dios. No sé qué te ha prometido Dios, qué te ha hablado Dios a tu corazón, Sí. qué tiene para ti, porque Dios tiene cosas grandes. Dice su palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Quizás sea la restauración de tu hogar, sea una empresa, sea el capital para montar esa empresa, sea pagar esa deuda, quizás Santo, sea un Jesús, milagro de Señor. sanidad. Eso es lo que tú Santo quieres tú en eres, este Señor. tiempo. Dios lo puede hacer. La liberación de tu hijo. Hoy lo creemos en el nombre de Jesús, pero creemos que Sí, la Señor. atmósfera de la presencia de Dios, de la unción del Amén. Espíritu Santo, pudre el yugo de pecado, porque cuando está la Púdrelo, unción del Señor. Espíritu Santo trae orden Amén. a cada vida, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Creemos, Señor, que esta palabra ha llegado a lo más profundo del En el corazón nombre de Jesús. de tus hijos que están viendo este video, y que veremos milagros, veremos prodigios, Por el Señor. poder de tu Santo Veremos, Espíritu. Señor, realizado esos sueños conforme a tu voluntad, Aleluya. porque hoy en el nombre de Jesús, esos gigantes que se están oponiendo a la bendición, a que avancemos, hoy en el nombre de Jesús, huyen de nuestras vidas. Hoy declaramos Ahora mismo. que por el poder de tu nombre, Señor, son derribados estos gigantes que se oponen, Señor, al avance nombre de de Jesús. tus hijos, Señor, y creemos y declaramos, Señor, que en tu nombre haremos cosas mayores, como lo dice tu palabra, Señor. Revístenos de tu poder, Revístenos, Señor, reviste de de tu tu poder. poder a tu pueblo, a tus hijos, Señor, para que puedan vencer, Señor, aquellos enemigos Aleluya. que ellos no han podido derribar. Quizás sea el pecado, un pecado oculto, una debilidad, Señor, o quizás sea el miedo, Señor, o la falta de fe, Señor, no lo sé, pero tú lo sabes todo, Padre. Glorifícate, Pero Rey precioso. esta palabra es la estrategia divina tuya, Padre, para que tu pueblo sea victorioso y pueda avanzar en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias por esta Gracias, palabra, Señor. por este tiempo Gracias, Señor que hemos Jesús. podido compartirla, Señor, y creemos que no volverá a ti vacía, Te amamos, Señor sino que Jesucristo. dará el fruto que tú quieres que dé en cada corazón y en cada vida de los que están oyendo y viendo esta transmisión, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Les bendecimos en el nombre Muchas de bendiciones Jesús. en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y nos vemos por este mismo canal. Les invitamos los jueves en vivo a las 5 de la mañana por Facebook a nuestra alborada, el poder de la gloria de Dios. Amén. Es un tiempo bien especial con la presencia de Dios. Ahí Dios también se glorifica de una manera especial, Gloria a ¿cierto, Dios. pastor? Amén, así es. Déjenos saber de sus comentarios. No se les olvide dar el me gusta, Amén. antes de salir de la transmisión. Regálenos el me gusta y su comentario. Eso nos edifica y nos ayuda también a crecer. Y también suscríbase en el nombre de Jesús. Al canal de YouTube, al canal del poder El de la poder de la gloria gloria de Dios. Para poder seguir enviándole prédicas y enseñanzas Así de es. parte de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí aparecen las pantallas nuestro teléfono, nuestro correo, para que nos escriban y nos hagan saber de su testimonio. Les bendecimos en el nombre de Jesús, y fue para nosotros un gusto y para la gloria de Dios haber podido compartir la palabra. Con todo nuestro corazón, muchas bendiciones. Bendiciones. La paz del Altísimo. Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Hasta aquí la enseñanza de hoy. Cada semana subiremos contenido de bendición. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Da like a nuestros videos. Déjanos saber tu petición en los comentarios. Dios te bendiga. La próxima semana una nueva enseñanza.